Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 6 de La Crianza Pacífica. Gracias por estar aquí una semana más. Aunque, la semana pasada no subí nada al podcast porque tenía la voz un poco tomada y prefiero no grabar. Tengo ya muchos temas preparados, pero no grabados. O sea, tengo un montón de temas ya hechos, los esquemas. A mí me sobran las ideas, pero no los tengo grabados. Los voy grabando semana a semana. Así que dependo un poco de esas cosas, ¿no? De que mi voz y mi salud estén bien, de que no surjan imprevistos, de que me pueda organizar para sacar el tiempo, porque siempre hay muchas cosas que hacer y las madres siempre tenemos una prioridad, que son nuestros hijos. Y cuando además no los llevas a la escuela, como es mi caso, pues el tiempo que tienes que dedicarles es mucho más, ¿no? Y a veces tienes que hacer encajes de bolillos para llegar a todo, que es una expresión que cada vez me gusta menos. Y precisamente hace tiempo que quería hablar de esto, ¿no? De la idea esta de llegar a todo, de cómo nos organizamos y sobre todo de las madres trabajadoras, de lo mal que podemos llegar a sentirnos cuando no llegamos a todo. Y si esto fuera un artículo escrito, ese llegar a todo llevaría unas comillas súper grandes. Pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? A esa sensación al final del día de que ni has atendido bien a tus hijos, ni has podido trabajar en condiciones, ni has podido, ordenar la casa, hacer la colada, hacer la compra o cocinar una cena decente para tu familia. Entonces, esto y la gran mentira, básicamente, que es la conciliación. Es algo de lo que yo no solía hablar porque no es porque no me preocupe ni me interese el tema, claro que me preocupa, claro que me interesa, yo también estoy en este barco, pero al final las cosas que yo publico, ¿no? mi faceta pública siempre ha estado muy centrada en la educación, la crianza y poco más. Pero las familias con las que yo trabajo al final me han ido derivando un poco hacia este tema hasta que llega un punto que ya no he podido, ignorarlo más. A veces hay que coger el toro por los cuernos, como se dice. Y a mí las familias con las que yo trabajo a mí me llegan básicamente por dos motivos. Hay más, pero sobre todo los divido en dos grandes grupos. Es los que quieren educar en casa y quieren saber cómo hacerlo y para eso acuden a mí, para que les explique cómo lo pueden hacer, cómo pueden empezar desde la parte legal y administrativa de cómo hacer la transición de la escuela a la casa, a nivel legal y administrativo, pero también a nivel educativo, más pedagógico y a nivel logístico, por supuesto. Y el otro gran grupo es la gente que tiene algún tipo de dificultad o de conflicto con la escuela y quieren o bien resolverlo o bien muchas veces ya cuando llegan a mí es porque ya se han dado por vencidos en este aspecto, ya ven que no se va a resolver porque o bien no hay voluntad o bien no hay medios por parte de la escuela y de la administración en general y entonces lo que quieren es aprender a darle otro enfoque para que eso que está pasando en la escuela no les afecte en el ámbito familiar. Entonces, mi trabajo ha sufrido una evolución en base a lo que la gente me iba demandando siempre que yo he visto que podía responder a esa demanda. Entonces,
esa parte logística que me empezaron a pedir incluye, por supuesto, la organización y la gestión del tiempo, pero también de las finanzas. Siempre acabamos llegando al tema de las finanzas. Y es que tenemos una sociedad que está estructurada de una manera, está estructurada un poco de espaldas a la maternidad, de espaldas a la familia y que no cuenta mucho con los niños. Entonces, las mujeres nos encontramos muchas veces en esta situación de, bueno, he decidido tener hijos, los quiero tener, los quiero cuidar, también quiero ser financieramente independiente, no quiero dejar de trabajar, pero todo no se puede hacer. O sea, es que no es compatible, o al menos no es compatible en las circunstancias o en las condiciones que una desearía. Y justo cuando estaba preparando este episodio, que llevo tiempo dándole vueltas a cómo enfocarlo y a cómo explicarlo, porque sé que es un tema que según cómo se enfoque puede ser muy polémico y para nada es mi intención generar polémicas con este podcast, pero ya lo iba a grabar porque ya lo tenía preparado y justo encontré un artículo de mi amigo Manuel Pulido sobre la crisis demográfica en España. Es un artículo, creo que se titulaba así exactamente, algo de la crisis demográfica, y se publicó en el periódico disidentia.com. Entonces el artículo analizaba el porqué de la baja natalidad en España y tiene mucho que ver con esto que estoy contando precisamente. Manuel, si no lo conocéis, es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y suele escribir cosas muy interesantes sobre educación. En este caso, digo yo que habla un poco del paso previo, ¿no? Porque para hablar de la educación de los chicos, pues primero esos chicos tienen que nacer. Y él en el artículo me gustó el análisis que hacía porque apuntaba algunos datos muy interesantes y los hilaba de una manera muy interesante. Si os interesa leer el artículo, lo voy a dejar enlazado en la página de Facebook del podcast, que es facebook.com/crianza pacífica. Es facebook.com/crianza pacífica. Decía, por ejemplo, la media de edad de las españolas para dar a luz a su primer hijo se encuentra en la cifra récord de 32 años, lo que explica que sigan teniendo una media baja de 1,33 hijos por mujer. Es decir, la media está en 32 años para tener el primer hijo. Eso significa que, por supuesto, hay gente por debajo, pero también hay mucha gente por encima de esa edad. Y claro, si empiezas más tarde, pues lo lógico es que tengas menos hijos o incluso que no llegues a tenerlos. Porque mientras te estás preparando para que se den unas supuestas condiciones ideales para formar una familia, porque quieres tener tu carrera, porque quieres tener cierta seguridad económica, porque quieres tener tu casa, lo que sea, porque nos han dicho tanto que tienes que conseguir todas estas cosas y después estarás en condiciones de crear una familia, que claro, entre unas cosas y otras, por diversos factores, porque también el mundo laboral pues está como está y la situación económica está como está, pues la cosa se va retrasando. Entonces va pasando el tiempo mientras te estás como preparando y ya sabemos que cuanto mayor eres, más probabilidades hay de que tengas dificultades para tener hijos o de que acabes a lo mejor teniendo cesáreas, que también es un dato muy interesante que apunta en el artículo, es el de las cesáreas, que hay muchísimas, muchas ya sabemos que son rutinarias, que no son necesarias, que son perfectamente evitables. Algunas, por supuesto, son necesarias, pero no todas. Parece que realmente hay demasiadas. Y cuando una mujer ha tenido ya 2 hijos por cesárea, el tercer embarazo, tenga la edad que tenga la mujer, se considera automáticamente de riesgo. Entonces, claro, es otro factor que hace que te planteas a lo mejor el tercero no tenerlo. O incluso eso, que llegue a pasar tanto tiempo que puede pasar cualquier cosa con tu salud, por ejemplo, y que al final ya no puedas ni tener hijos. Y dice, entre otras muchas cosas, el artículo es largo y toca muchos temas y yo solo destaco aquí 2 o 3 puntos
que me han parecido interesantes porque me encajaban perfectamente con el mensaje que yo quería dar en este episodio. Entonces dice: la excusa generalizada para no tener hijos o para no tener muchos hijos es que no hay condiciones adecuadas para la conciliación entre la vida laboral y familiar. Y es cierto, existe tal falta de conciliación. Pero sigue. Pero no es fruto de la falta de ayudas, subvenciones o regulaciones, sino precisamente del exceso y rigidez de la regulación laboral y de la actividad económica que impide el ajuste de horarios para las familias con hijos. Y aquí es donde yo quería llegar. Para mí, este es el tema más interesante, me parece una cosa fascinante de nuestra época, preocupante también, por supuesto. Pero si tenemos un sistema laboral y económico que dificulta enormemente el que las madres puedan trabajar sin hacer, dejación de sus funciones maternales, entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Y si, como dice Manuel, tampoco se trata de que den más ayudas, porque a mí que me den dinero para llevar a mi hijo a la guardería para que yo pueda trabajar, a mí eso no me parece que sea una ayuda realmente. Eso no es lo que yo quiero y no es lo que muchas madres quieren. Esta conversación la tengo siempre con las madres a mí me llegan angustiadas y frustradas precisamente por esta situación, porque ellas no quieren volver a un trabajo en unas condiciones en que no les permiten ejercer su maternidad como consideran que la tienen que ejercer. Entonces, ¿dónde están aquí los límites y dónde está aquí el equilibrio? Como decía, ¿qué opción nos queda? Y a estas madres les digo siempre lo mismo que les dije antes sobre la educación de sus hijos. Si a mí me conocéis un poquito de cómo trato yo el tema de la educación, sabéis que yo siempre digo aquello de piensa globalmente y actúa localmente, y no hay nada más local que uno mismo y su propia familia. Entonces tú actúa donde tengas realmente margen y posibilidad de actuación, que es primeramente contigo mismo y con tu familia, o si eres profesor, pues con tu clase o con tu colegio. Entonces, ¿qué les digo? Les digo que la solución tiene que ser individual, porque muchas me llegan como buscando una fórmula mágica que siempre va a venir de la mano de otra persona, otra entidad que puede ser el Estado o alguna administración o algún tipo de ente que va a tener alguna varita mágica y nos va a dar la solución para que nosotras podamos seguir trabajando sin abandonar, entre comillas, a nuestros hijos. O sea, no, la solución tiene que ser individual, es ver qué está en tu mano, qué puedes hacer realmente que dependa solo de ti. O sea, la solución tiene que ser individual, porque si no te va a pasar la vida que te la vas a pasar peleando con la administración, peleando con la empresa, con el jefe, con tu marido y enfadada con el mundo en general. Y van a ir pasando los años y te vas a dar cuenta de que te has plantado con 50 años, que tus hijos han crecido, te has perdido su infancia y no has conseguido nada de aquello por lo que luchabas. Entonces, es decir, trabajar por cuenta ajena cada vez menos madres se lo plantean, porque cuando tienes a tu hijo de pronto todo cambia, o sea, todo tu mundo ha cambiado. Todo tu mundo cambia cuando tienes un hijo. Y sobre todo si además después ese hijo decides que no va a la guardería y ya además mayor que no va al colegio, es que es mucho más complicado, Pero aunque quisieras llevarlo a la guardería, en las bajas de 16 semanas me parecen una aberración. Eso es una barbaridad. Con un bebé tan pequeñito, cualquier madre va a tener la cabeza siempre puesta en su bebé. Los 5 sentidos, 6, 7, todos los sentidos que creáis que hay, están puestos en el bebé. Porque es el instinto de supervivencia y el instinto de protección de tu cría. O sea, es lo natural y es lo normal. Y que te veas obligada a dejar a tu hijo con otra persona, que a veces por tus circunstancias lo tienes que dejar con una persona extraña, desconocida, y te tengas que ir a trabajar y tengas que
desconectar el chip de madre para conectar el chip de madre trabajadora. Es que es una barbaridad y por eso cada vez más madres, no se plantean trabajar por cuenta ajena, porque las condiciones que les ofrecen o que nos ofrecen, porque yo me incluyo, yo también he pasado por este camino, las condiciones no compensan, porque es perderte la infancia de tus hijos mientras estás en tu trabajo que quizás no te guste, en el que vas a tener que eliminar prácticamente esa parte de ti que es la madre, es una desconexión de una parte de ti forzada, y vas a ganar un dinero que al final lo vas a destinar a pagar cosas para tus hijos, cosas que te suplan en realidad. Si tú no estás, alguien tiene que suplirte, tienes que pagar por alguien que esté todo el tiempo que tú no estás. Y muchas madres no queremos esto, no estamos dispuestas. Por eso las animo siempre, no tanto a emprender, aunque es la moda, ya sé que ahora la moda es emprender, si no eres emprendedor parece que no eres nadie, pero emprender es muy complicado, requiere un gran esfuerzo y también requiere mucha dedicación, también de tiempo, mucho tiempo, y nunca hay un resultado garantizado. Es decir, si tú emprendes, tú eres responsable de todo, de lo bueno, de lo malo. Te pasas los días apagando fuegos y todavía no has apagado uno que ya está saliendo otro nuevo. Entonces tienes que estar siempre pendiente de eso y requiere eso, mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entonces yo no animo tanto a emprender, aunque sé que es como el consejo generalizado, ¿no? Bueno, es lógico, hasta cierto punto se entiende que las madres no quieran volver a esa situación de trabajar por cuenta ajena en ciertas condiciones, teniendo un bebé muy pequeñito, o incluso aunque los bebés no sean ya tan pequeñitos, no queremos eso. Entonces, si no queremos eso, la alternativa lógica parece que es emprender. Yo no animo tanto a obviamente a la que tiene el espíritu emprendedor, desde luego que sí que la animo, sabiendo siempre lo que hay y que no es un camino de rosas. Pero sobre todo el mensaje que yo trato de transmitir, lo que trato de enseñar es que sepan que existen formas de conseguir cierta libertad financiera, que pueden crear sistemas para que el hecho de ganar dinero no implique necesariamente renunciar al tiempo que deben y quieren dedicar a los hijos. Porque al final el tema de que las madres queremos trabajar pues tiene dos vertientes, ¿no? Una es la más pragmática, que es necesito ganar dinero, porque en este mundo para vivir hay que ganar dinero, y otra, digamos, más personal, más de realización personal, ¿no? De, pues gente inquieta, como yo misma, que siempre estamos liadas con cosas y nunca estamos sin nada que hacer y siempre hay nuevos proyectos. Entonces tiene esas dos vertientes, pero aquí me centro sobre todo en la parte del dinero, o sea, en la parte más pragmática, que mucha gente ve incluso mal. No voy a entrar en ese tema, sería para otro podcast, pero sí quiero que sepan, y de hecho se lo enseño a todas las mujeres que muchas veces llegan por eso, llegan porque yo qué sé, porque tienen un conflicto con el tutor del niño, o que el niño no quiere hacer deberes o no quiere estudiar, o que el niño tiene altas capacidades pero está suspendiendo y va directo para fracaso escolar. Y empezamos hablando de esto y seguimos hablando de la logística familiar, de cómo se organizan el tiempo y los espacios y de qué hace cada uno, cómo se reparten las tareas, y acabamos hablando de dinero, siempre. O sea, es que sería absurdo negarlo, es que tenemos que hablar de dinero, es que lo necesitamos. Entonces, a mí me alegra mucho cuando veo que puedo ayudar a las mujeres, a las familias en general. Quiero que me entendáis, yo es que trabajo el 99% del tiempo, trabajo con las madres. Por eso hablo siempre de mujeres y de madres, no por otra cosa. Por favor, no le busquéis 3 pies al gato, que ya nos conocemos. Entonces, el próximo jueves precisamente empiezo un seminario sobre libertad financiera. Está dirigido especialmente a madres,
pero cualquier persona que esté interesada es bienvenida. O sea, en eso yo no voy a poner nunca un filtro ni un límite. Pero sí es verdad que este tipo de seminarios que estoy haciendo, igual que el taller de finanzas para padres y demás, siempre surgen de la demanda que a mí me hacen las madres. Entonces, por eso yo siempre me suelo dirigir a las madres. Y bueno, el taller, si te quieres apuntar, solo tienes que enviarme un email a info@lauramascaro.com, que además la primera sesión es gratuita, así que no hay excusa, y es el jueves 22 de febrero a las 7 de la tarde. Y como cada semana, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes colaborar en patreon.com/lauramascaro y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.